Estamos con la doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, Mariela Schwarzberg. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué fue lo que la motivó a irse a estudiar a Estados Unidos? Yo siempre tuve ganas de vivir en un país distinto, de experimentar otra cultura, porque creo que ayuda muchísimo para el espíritu crítico, para pensar críticamente todo desde las relaciones personales, ver cómo son las relaciones personales en otro lugar, hasta la cultura, la forma del tráfico, cómo funcionan las instituciones y demás. Y siempre tuve muchas ganas también de vivir en un lugar donde se hablase otro idioma, ¿no? Creo que uno piensa en el idioma en el que habla y estas interacciones, este esfuerzo de tener que expresarse en otro idioma me parecían como un desafío que valía la pena, interesante de hacer. ¿Y qué diferencia hay en la vida cotidiana? Porque allá tienen otro horario, comen más temprano, ¿cómo es eso? Creo que hay varias diferencias muy grandes. Las comidas es una diferencia interesante, porque habla mucho de cómo se organiza la sociedad, ¿no? A qué hora se come y cuándo se come más y menos. Y además cambia eso con el tiempo, lo cual también es interesante. En Estados Unidos en general los desayunos son mucho más opulentes, digamos, que lo que nosotros comemos acá, que serían tostadas o medialunas, un café con leche. Ellos comen como huevos y lo habíamos hablado, ¿no? Como desayunos mucho más grandes y después almuerzos y se cena muchísimo más temprano, tipo 6:30, 7, ¿no? Que es algo que nosotros recién empezamos a merendar. Y hay muchos cambios, sobre todo es lo que es la cultura anglosajona en general. Son mucho menos afectuosos, digamos, la forma en que ellos demuestran los afectos es muy distinta a la nuestra, ¿no? No se besan, por ejemplo, ¿no? Hay toda esta cosa de besos, abrazos, de tocar, de demostrar el afecto en forma pública, no existe, digamos. Ellos tienen una frase que se llama PDA, que es PDA, que es Public Displays of Affection, así es como uno demuestra la afección en forma pública. Entonces, algo y a mí me choqué, mirá que estuve acá mucho tiempo, pero después de vivir ahí, esta cosa de que la gente besándose en las plazas, o sea, o dándose, digamos, besos o tocándose las manos, es muy difícil, casi imposible verlo allá, no hay ningún tipo de muestra, es todo puertas adentro. O sea, es que no se besan, pero no se besan en el aire público, digamos. Claro, ¿y cómo fue el impacto que recibiste al estar de ir desde la sociedad argentina a la sociedad estadounidense en ese momento? Y mucho, lo que tiene al principio, cuando uno se muda a otra cultura, la gente lo llama la etapa de la luna de miel, ¿no? Porque es como todo, uno está tan fascinado porque es todo tan distinto que estás como muy deslumbrado. Entonces al principio todo es nuevo y es alucinante y uno trata como de hacer sentido y después uno ya empieza más a extrañar las cosas propias. Fue difícil, creo que es muy difícil hablar en otro idioma o tratar de expresar o sea, después cuando uno, si pasa el tiempo y demás, uno puede hacerlo, pero vivir en otro idioma uno pasa a ser otra persona, es muy difícil expresar, no expresar cosas académicas o expresar pensamientos, pero sí afectos o chistes, por ejemplo. Los chistes son muy difíciles de transmitir, ¿no? En ese sentido siempre decimos como que uno es otra persona cuando está en otro idioma, es muy interesante. Vos vivís en Chicago, ¿no? Así es, sí. ¿Y qué diferencia hay en la ciudad de Chicago? ¿Cómo es allá? Eso es muy distinto a las ciudades americanas. Primero, Estados Unidos es un país muy, muy grande, ¿no? Nosotros somos el 10% de lo que son toda la población de ellos. Entonces, a nivel de cantidad de gente es muy impresionante para cualquier argentino, porque mueven gente de una forma y son tan organizados que, o sea, lo que es, por ejemplo, ir a un estadio, ¿no? Las salidas, está todo tan organizado, pero están muy acostumbrados a movilizar muchísima gente. Y creo que hay algo de lo más inspirador o lo más lindo para uno es estar en un lugar donde uno ve tanto poder. Por ejemplo, la arquitectura es impresionante, ¿no? Nueva York, esos rascacielos enormes, que es esta sensación. Nosotros tenemos en Chicago una avenida que se llama Lakeshore, ¿no? Que es como lo que sería una especie de Figueroa Alcorta, como grande y gigante que va alrededor del lago. Y cuando uno empieza a manejar y golpe ves esos edificios, lo que ellos le dicen el skyline, ¿no? Todos los rascacielos. Y yo siempre digo, bueno, uno siente por un segundo que está en el primer mundo, ¿no? Es como, de golpe, ¿viste? Estás ahí y decís,
bueno, esto no es la Argentina y es muy inspirador, digamos, hay algo ahí, porque es humano, ¿no? Digamos, todas estas cosas lo hacen. Y creo que eso está muy bueno, digamos, esa es de la parte más linda, más inspiradora. De la parte menos inspiradora es la desigualdad, ¿no? Cuando uno está en un país donde hay tanto poder económico muy fuerte y... O sea, se siente mucho la desigualdad. Y cuando hay pobreza en un país que es tan rico es mucho más llamativo que en un país que es más pobre, ¿no? Digamos, en un país donde los multimillonarios son los más millonarios del mundo y de golpe hay gente que no tiene para comer, a uno la diferencia le genera bastante. Digamos, el rascacielos enorme y el villero al lado es como llamativo, no porque nosotros tenemos un montón de pobreza, pero la magnitud de nuestros rascacielos tal vez no es tan grande, entonces... No, pero allá como tienen también más poder económico que... Claro. Sí, no, la distribución es un desastre. Sí. ¿Dónde hizo sus estudios? ¿Acá en Argentina? Yo estudié, sí, hice todo, digamos, primaria, secundaria y la universidad las hice acá en Argentina. Fui a una primaria del Estado que es fabulosa, al menos en mi época y ahora espero que siga siendo así, que era el Álvarez Thomas. Después fui a una secundaria que ya no existe más, que se llamaba el Instituto Amos, y después fui a la Universidad de Itela. Y ya después me fui a hacer el doctorado del exterior. Sí. ¿Y qué dificultades vio para el doctorado? ¿Alguna dificultad tuvo? En realidad la recepción siempre es muy buena cuando uno va a hacer, porque digamos es un proceso de selección y es bastante competitivo, ¿no? Creo que es un lugar cada 200 personas en donde yo entré en la Universidad de Chicago. Entonces, una vez que te eligen, después son muy buenos en tratar de que les vaya bien, ¿no? Porque es como una inversión en contratarte. Pero el nivel de competencia es muy bestial, es muy importante, sí. ¿En qué sentido? Chicago particularmente, por ejemplo, tiene una reputación que la gente arranca páginas de los libros para que uno no pueda leerlas y digamos, a ese nivel y que uno compite todo el tiempo, digamos, son lugares de excelencia y uno quiere ser el mejor y bueno, y todos quieren ser los mejores. Entonces cuando pones a todos los que quieren ser los mejores juntos, la competencia es brutal. Y tienen esto que en Ditela sí existía, que es que corrigen como con curva. Entonces, no corrigen en forma absoluta. Esto quiere decir, si vos tenés 10 alumnos y todos tienen 9 y 10, suponés 8, 9 y 10, el 9 es como la nota común, el 10 es muy bueno, el 8 es muy malo y siempre tenés que desaprobar gente. Entonces no importa, si a todos les va muy bien, siempre hay alguien que le va a ir muy mal, porque después los normalizan, los van a distribuir. Entonces siempre vas a tener poca gente que le va muy bien, poca gente que le va muy mal y la mayoría va a quedar en el medio. Entonces, eso es, digamos, que siempre haya gente desaprobada, gente que siempre fue la mejor, eso es muy difícil de llevar a veces, ¿no? Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con la entrevista.